Bueno, vamos iniciando de una vez. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este espacio de estas charlas que son específicamente programadas para ustedes, los participantes de la Hackathon. Hoy tenemos la última charla y el tema que vamos a tratar hoy es el de modelo de negocio. Entonces, hoy nos está acompañando John Cardona. Y como también lo hicimos con los dos expositores pasados, les voy a contar un poco de John para que también lo conozcan. John es empresario con NEI Negocios e Innovación desde el 2007. Es creador de la metodología de desarrollo de negocios Round, asesor y mentor en emprendimiento, intraemprendimiento, corporativo y emprendimiento científico en proyectos ejecutados con NEI, la Corporación Tecnova, MinCiencias, MinTIC, Ruta N y varias universidades de Colombia. Es también intraemprendedor en Grupo Cristal y Grupo BIOS. Ha acompañado a más de 250 emprendimientos y adicionalmente es miembro de juntas directivas de startups de base tecnológica. John, bienvenido. Te doy la palabra. Pau, muchas gracias. Confírmame que me escuchan bien ahí. Sí, señor, súper bien. Listo, súper. Bueno, bienvenidos todos. Me alegra un montón que estemos aquí, que vamos a hablar un rato de modelos de negocio. Esperamos, la dinámica es que voy a estar exponiendo, digamos, varios temas, un poquito de la introducción de cómo se construyen los modelos de negocio en este mundo actual, los conceptos de modelo de negocio y un track, pues un pedazo sobre innovación en modelos de negocio. Me parece pues que es muy pertinente para personas tan inquietas como ustedes que se le miden a una hackathon, que esto pues es bastante exigente y bastante entretenido a la vez. Voy a compartir entonces la pantalla, me confirman por favor cuando estén viendo. Pueden opinar en cualquier momento, bien sea a través del chat o bien sea abriendo sus micrófonos, y así podemos enriquecer la conversación. Sí, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Entonces, vamos a irnos moviendo acá. Vamos a hablar de modelos de negocio, vamos a hacer un énfasis en innovación, o sea, en innovación en modelos de negocio. Y entendamos primero en cuál mundo se crean los nuevos negocios hoy. Y hablamos de negocios pues como un término general, pero que cobija lo que son proyectos, ideas, emprendimientos y en este caso solución de retos. Entonces, en términos generales, los agrupamos como negocio para poder entenderlo desde el punto de vista de modelo de negocio. ¿Cuáles son algunas variables que configuran el ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que se desarrollan los negocios hoy? Ese ambiente VUCA del que seguramente han oído hablar, que son esas cuatro variables. Pues hay un tema de ambiente y el cambio climático pues ha generado una cosa muy tesa en el mundo, que es una aceleración planetaria. O sea, el tiempo geológico ya no lo define, por decirlo así, la naturaleza sola, sino estimulada por el ritmo socioeconómico de la modernidad. Entonces, nosotros somos los que estamos produciendo el calentamiento global, que es una variable de entorno que hay que considerar. El segundo es el tema de geopolítica, mucha turbulencia, mucha inestabilidad, y se pasó de la predicción a la reacción, es decir, ya no se sabe cómo se van a comportar los estados, sino que espontáneamente surgen situaciones que cambian, como el Brexit en Europa, etcétera, que ya es pura reacción. Entonces, esa es una situación. Y la combinación de las dos, del tema geopolítico y ambiente, pues se manifiesta principalmente en la búsqueda de la seguridad energética, ¿cierto? De la independencia energética. Entonces ahí aparece el tema de los paneles solares, pues como una alternativa a la energía eólica. Colombia particularmente está haciendo esfuerzos interesantes en el tema de tener fuentes alternativas que sean más limpias, como la energía solar, como el nitrógeno, como la energía eléctrica. Entonces, la energía eólica, pues digamos que tenemos esa posibilidad de tener esos recursos renovables disponibles. Entonces, esa es la combinación de las dos. Pues esa escasez energético-material pues ha llevado al hombre inclusive a hacer búsquedas afuera, ¿sí? Y esto es absolutamente pertinente
para lo que nos cita hoy aquí, y es o a ustedes en la hackathon, y es el tema de buscar soluciones a problemas que se pueden resolver en el espacio o a partir de la información suministrada por dispositivos en el espacio. Esa escasez nos ha llevado a buscar recursos afuera, ¿cierto? Búsqueda que también demanda, pues, recursos energético-materiales en la Tierra. Entonces, una de ellas la llamamos basura espacial y es uno de los retos, pues, que ustedes tienen entre manos. El otro concepto es la economía. Aquí quiero rescatar es el concepto de economía circular. La economía circular es que yo llevo el producto, lo diseño, lo elaboro, lo pongo en uso a través de la comercialización o cualquier colocación del uso. Y al final debo considerar cuál es el destino que le voy a dar a ese producto que pierde su uso para que sea regenerativo, pues para que conserve, vuelva al ciclo de producción y no genere nuevos desechos. Esa transición energética pues es un reto de la economía actual y acelerada por algunas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces estamos pasando de la era de innovar y pensar mucho en qué hacer a la era de la implementación. O sea, venga, aquí hay tecnologías que nos permiten implementar rápido. Nunca ha sido tan corta la distancia en la historia de la humanidad entre poder desear algo o pensar algo que se puede construir y realmente construirlo. La tecnología, pues ya dejamos los cambios lineales e incrementales y estamos en los cambios exponenciales. La confluencia de tecnologías que en un solo momento del tiempo, pues ha llevado a interpretar esto como la cuarta revolución industrial, siendo la inteligencia artificial, pues una de las, y los sistemas de comunicación, digamos, avanzados como 5G, los que sirven como drivers, aceleradores de este proceso. Entonces, tenemos esas variables. ¿Quién me cuenta en cuáles nuevos proyectos anda Alphabet? Alphabet es la casa matriz de Google. Díganme nombres de proyectos si lo saben. ¿Tienen micrófono? Si tienen micrófono, tienen chat. Yo te puedo mencionar uno, pero ese proyecto ya acabó, pues, que incluso salió un documental, el de AlphaGo, este sistemita que jugaba Go, este juego de mesa japonés, que superó al competidor más teso, pues, a nivel mundial. Súper. Creo que es de Alphabet. De acuerdo. ¿Algún otro? Gracias, Eric. Vamos. Listo, vamos a avanzar un poco. Entonces, miren, resulta que pues Google, Alphabet, recibe pues la mayoría de sus ingresos, el 70% de sus ingresos de la publicidad. Es básicamente un motor de publicidad. Además de añadiendo publicidad en su red de sitios o de propiedades digitales adscritas que lo implementan. Y además de algunas otras servicios, pues como el sistema operativo, etcétera. Pero tiene unas apuestas que son más pequeñas dentro de su pareto de ingresos, que son lo que llaman otras apuestas. Y ahí tenemos a algunas empresas, digamos, novedosas. ¿Cuáles? Loon, que la mencionaba Paul en la charla de ideación, que en una idea loca se les ocurrió poner internet en globos aerostáticos. Esa empresa se llama Loon y esa empresa hace justamente eso. En partes del mundo donde no hay internet, ellos dicen, véalo ahí les flota el internet. Waymo es un tema en la carrera con Uber, en la carrera de los carros autónomos. Entonces, ahí está Waymo como una empresa, digamos, spin-off de Google, de Alphabet. Nest, que fueron unos disidentes de Apple que crearon un sistema para controlar a través de un dispositivo con algoritmos de inteligencia artificial el uso del aire acondicionado, que era lo que más afectaba la cuenta de servicios de los hogares de los Estados Unidos. Esta gente creó ese protocolo y Google los compró y los volvió el estándar de domótica.
Entonces, tú encuentras hoy día en el Home Center de América Latina, en los Home Centers de América Latina, encuentras dispositivos Nest que puedes usar para implementar domótica en tu casa. Entonces, ese fue un estándar. Y Wing es el tema de drones, o sea, transporte con drones. ¿Qué significa esto? Que, pues así como para resolver situaciones de tendencias del mundo, pues Google está transformando su negocio. Y de esa misma manera, ustedes, a partir de resolver retos que se presentan en su día a día, pues tienen que crear soluciones que compaginen una serie de componentes para soportar un nuevo proyecto, un nuevo desarrollo, una nueva solución a esas problemáticas o a esos retos. ¿Cuál es ese reto general o ese desafío que tenemos, digamos, los pensadores de nuevos proyectos y en general la humanidad? Es mantener ese crecimiento económico sostenido, que es una dinámica que va a tardar mucho tiempo en cambiar el paradigma, pero tener disminución en el consumo de recursos, o sea, desmaterialización. Mantener la dinámica económica, pero consumiendo menos recursos y las presiones ambientales derivadas, que es menos contaminación y menos residuos. Otra manera de verlo es pasar del antropocéntrico, del enfoque antropocéntrico centrado en el hombre, a pasar al enfoque biocéntrico, a partir de la sostenibilidad. Entonces, más en la conservación de la vida, que insisto, es una de las razones por las cuales el hombre sale a buscar el espacio. No solo para conquistar nuevos conocimientos y nuevos mundos, sino para poder pensar en alternativas de supervivencia para la especie humana. Hay que pensar global, de esa manera. Los proyectos, los retos espaciales nos ponen a pensar como casi que por fuera del globo, pero actuar local, ¿cierto? Actuar lo más pequeño posible para poder empezar a probar eso. Eso nos exige pasar de un pensamiento, digamos, mecánico, tradicional, de objetivos, de análisis de problemas y construir como planes muy afinados, muy depurados, muy antes de avanzar, a pasar a un pensamiento biológico para aprender de la naturaleza, de ir experimentando e ir evolucionando en la medida que se hacen las cosas, entre otras, porque también para las startups, para los emprendimientos, para los equipos que están solucionando problemas, pues se cuenta con menos recursos, con recursos limitados, en este caso para ustedes crítico el tiempo. Y la pregunta que uno se hace no es cómo va a ser de competitivo aquí, y es lo que les invito a que piensen, no piensen ustedes que están compitiendo con los otros equipos que están en la hackathon exclusivamente, sino que lo que ustedes construyan vaya a perdurar en el tiempo, porque las reglas del juego van a permanecer. La pregunta que se hace Jeff Bezos, el hombre de Amazon, y es, bueno, ¿cuáles son las variables que no van a cambiar en los próximos 10 años? Concentrémonos en esa para crear nuevos negocios. No las que van a cambiar, sino las que no van a cambiar, para saber cuánto tiempo va a estar en el juego. ¿Ok? Así las cosas, es el entorno donde estamos, es el ejercicio de experimentación que ustedes proponen a partir de sus soluciones a las problemáticas y a los retos que les han puesto. Y hay una cosa que llaman modelo de negocios que integra una serie de componentes alrededor de esos proyectos, alrededor de esas nuevas ideas, de esas nuevas soluciones. ¿Qué es un modelo de negocio? Entonces, un modelo de negocio es ese blueprint de cómo un negocio, o sea, como los planos, como el esquema de cómo un negocio crea, entrega y captura valor en compensación. ¿Sí? ¿Cómo creo una solución? ¿Qué es lo que creo? ¿Cómo la hago llegar a mis clientes y cuáles son los procesos que la soportan? Y después, ¿cómo capturo valor tangible o intangible? O sea, eventualmente en nuestra economía clásica con dinero, pero eventualmente con compensaciones intangibles como satisfacción, felicidad, aumentar los niveles de sostenibilidad, cosas de ese estilo. Entonces, ese es un modelo de negocios, ese plano. Una definición que acuñamos por allá en 2016 haciendo una metodología para el Ministerio TIC. Dijimos que era una brújula y que es una guía para crear una brújula que guía para crear un mercado que tenga un jab particular. Eso ha sido interesante porque esa brújula nos permite ir, digamos, en la dirección más correcta posible, con menos desviaciones posibles hacia un destino. Y eso funciona, pues, si uno sigue y sabe jugar y sabe modelar el modelo de negocio, sabe diseñar con él.
¿Cuántos lienzos o metodologías conocen para modelos de negocios? A ver, los que han construido, hecho algún modelo de negocio, ¿qué han usado para hacerlo? El modelo Canvas. ¿Cuál de los Canvas? Si le puedes dar un apellido. Lean Canvas. Lean Canvas es uno. ¿Has usado el Lean Canvas? Qué bien. ¿Algún otro? Gracias, Jonathan. Es posible que quien lo haya mencionado al principio, digamos que hay uno muy común, ya lo vamos a ver. ¿Quién tiene algo más? ¿Lean Canvas? Listo, demos un vistazo a cuáles hay. Entonces, hay uno que es como el más común, digamos, en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento, que es el Business Model Canvas de Ale Osterwalder, que es este lienzo que reúne estos 6 componentes, que son los componentes que uno debe considerar pues a la hora de tener un negocio, ¿cierto? Entonces, y el orden es pues un poco, digamos, atípico, porque arranca por el segmento de clientes, después sigue a la propuesta de valor y evalúa cómo es la relación con los clientes y por cuál canal le hace llegar el producto para después completar el flujo de ingresos. Entonces, en este lado derecho, él se mueve alrededor del cliente. Y en el lado izquierdo, con las actividades clave, los recursos clave, los costos y los socios, se mueve, digamos, en el back de la empresa. Una manera de verlo es espérate que me están oyendo. Te estamos Sí, señor. escuchando. Ah, bueno, sí, es que no sé, se me bloqueó, que no avanzó. Bueno, con la flechita ya avanzó. Entonces resulta que la unión de esos componentes permite que yo conozca mi proyecto, ¿cierto? Y completarlos permite que yo conozca mi proyecto y mi empresa con los procesos que la soportan. Por aquí estábamos en un experimento que hizo Alex Osterwalder. ¿Quién creen que es Alex Osterwalder? ¿Cuál de esos mechudos? ¿El de las gafas? El de las gafas y el que no tiene escarapela, ¿sí o no? El que tiene máscara de inteligente. Ahí estamos con él en un experimento, una charla que hizo donde él dijo, bueno, tienes 1.000 pesos y una bicicleta, el que más modelos de negocio cree en 5 minutos. Entonces fue un experimento ahí todo loco para comprobar el uso de su lienzo y de su herramienta como un mecanismo para crear modelos de negocios. Entonces uno decía, listo, la bicicleta la voy a alquilar, entonces el flujo de ingresos es por alquiler y yo lo que hago es que la dispongo y los 1.000 pesos los uso como caja pues para dar las vueltas y mi propuesta de valor es que les doy vueltas de 2 minutos a cada uno, al mejor estilo del barrio donde uno creció, que el que tenía la bicicleta pues la prestaba para ir de esquina a esquina y si era muy amigo le dejaba dar la vuelta a la manzana. Entonces, eso hicimos. Y se entiende que ese Business Model Canvas tiene 2 componentes. Un componente que es del lado de la empresa y otro componente que es el lado del mercado, como les decía. El lado derecho gira alrededor del cliente y uno responde a estos componentes del modelo en función del cliente. ¿Cuál es mi cliente? Mi segmento de clientes. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los patrones comunes que lo dejan entenderlo? ¿Cierto? ¿Cuál es la propuesta de valor que le hago a ese segmento de clientes que se comportan de cierta manera? ¿Cómo me relaciono con ellos? Si de forma directa, si de forma automática, si a través de visitas. ¿Cómo adquiero el cliente? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo conservo? Eric, creo que tienes el micrófono abierto ahí y hay personas. Y el otro componente es flujo de ingresos. Entonces yo defino también cómo gano dinero de esos clientes o cómo capturo el valor. Y del lado de atrás, pues la empresa. Avancemos. Hay otro lienzo que ya mencionaron ahora, creo que fue Jonathan, que es el Lean Canvas de otro loco de Stanford que se llama Ash Maurya, discípulo de Osterwalder, que él dijo, venga, pero cuando la empresa está formada, listo, muy bacano,
ya pues yo entiendo qué es lo que se debe hacer. Pero cuando no, cuando es un proyecto, cuando es algo un poquito más atrás, no pensemos tanto en cómo va a estar estructurada la empresa, sino que pensemos en esa parte básica de problema, solución, cómo lo voy a medir, ¿cierto? Entonces él cambia estas 3 casillas principalmente y las otras las deja más o menos iguales. O sea, propuesta de valor igual, segmento de clientes igual, los canales. Habla en la relación con el cliente, destaca como una ventaja especial o ventaja injusta que llaman algunos, es donde está la magia suya, pues, ¿cierto? Y el componente financiero de costos e ingresos se mantiene intacto. Pero rescato es que él trabaja sobre el problema y la solución. Y eso es un ejercicio que se basa básicamente en el ejercicio de ideación y prototipado que han visto ustedes en las charlas con Poli y Samuel, ¿cierto? El problema y profundizo en él, genero una cantidad de ideas de solución y luego eligiendo algunas de esas soluciones a través eventualmente de la matriz que sugirió Paul, puedo crear unos prototipos que se acerquen y me dejen ir más adelante y poder validar con el cliente si estoy haciendo match con sus necesidades. Es un ejercicio pues que ustedes eventualmente ya han hecho en este transcurso de hackathon o lo van a hacer. Este lienzo tiene también dos pedazos, ¿cierto? Un pedazo del mercado, igual que el de Osterwalder, y un lado más de producto y servicio, ¿cierto? No tanto de empresa, sino de producto y servicio. Útil para emprendedores, para personas que apenas están trabajando sobre ideas y soluciones, útil para la hackathon. Ese es un siguiente lienzo. Y el otro es el que creamos ahí con Samuel y Andrés, que se llama Round, y lo que hace pues es una integración, digámoslo, de diferentes hitos en el desarrollo de los proyectos y de los negocios, concentrado en 2 momentos. Un momento que es de validar, de entender el presente y el pasado, que es un poco que es lo que ustedes deben hacer o están haciendo en función del responder a los retos, y es, venga, ¿y cómo se comporta hoy en día? ¿Y cuáles son las características? ¿Y qué han hecho para solucionarlo? ¿Y qué han hecho para traer, para identificar esa basura espacial? ¿Y qué han hecho para poder hacer las mediciones, para obtener la información de los satélites? ¿Y cómo han transmitido eso al sector agropecuario para dar soluciones? ¿Y cómo han hecho para transmitirlo a la ciudad, para recopilar esa data y transmitirla a la ciudadanía? Entonces, para poder entender las variables ambientales, etcétera, en función de los proyectos que tienen entre manos, validar el presente y el pasado. Y cuando eso se tenga prototipado y se haya hecho todo ese análisis y entendieron la necesidad de esos usuarios y saben cómo se comportan, pues se pasa a una segunda fase, que es una fase de experimentación y es donde entiendo un poco el futuro. Y en esa experimentación yo digo, bueno, entonces vea, mi propuesta de valor, donde yo voy a entregar valor a través de la solución es esto, ¿cierto? Y yo voy a entregar valor porque yo voy a recoger esa data para el sector agrícola en tiempo real y se la voy a poner en el WhatsApp del agricultor, ¿sí? Entonces, esa es mi propuesta de valor. Entonces, yo tengo que experimentar si eso funciona, si el agricultor sí lo lee, si el agricultor sí lee el WhatsApp, si sí llega la transmisión, si sí se almacenan los datos, etcétera, para ver si le puedo entregar ese dato. A través de un producto, entonces ese producto va a ser una estación meteorológica o alguno de los mecanismos. ¿Y cómo me relaciono con el cliente? A través del canal WhatsApp, y tengo unos procesos de recolección de datos detrás, y puedo tener una captura del valor a partir de las buenas decisiones que tome ese campesino. Eso me representa una captura de valor, y puede ser que yo le cobre un servicio al municipio, a la gobernación o al mismo productor por darle esa información, ¿cierto? Y tenga algunos costos. Entonces esas cosas se experimentan, a ver si todo eso funciona en el futuro, que pensamos que sí va a funcionar, y por eso completo los 2 ciclos, de validar y experimentar. Preguntas hasta ahí. Eso se divide en 2 bloques. Entonces piensa en el producto y servicio y el mercado en ambos rounds, en ambos momentos, y en el segundo, pues al final queda también estructurada la empresa por la definición de procesos y costos atrás. Preguntas hasta ahí. Entonces, ya aprendieron modelos de negocio.
O sea, si algo aprendieron de lo que se ha dicho, ya tienen un pedazo ganado. Para uno definir quién es ese público, pues bueno, hay diferentes maneras de hacerlo y uno identifica patrones. No me voy a detener ahí en el video. Pero eventualmente sí tengo que experimentar. Y para experimentar, pues sí les quiero compartir este. Voy a poner, como estoy en modo web, lo que voy a hacer es a compartir este enlace para que ustedes lo miren y enseguida sacamos nuestras conclusiones. Permítanme, yo comparto este. Listo, por favor véanlo y hablamos en 3 minutos. Cuando les preguntaron a los padres de familia, pues si dejaban que su hijo se acercara a un extraño y compartiera comida con él, pues el 100% dijeron no, de ninguna manera, ¿sí? Se hace el experimento y se comprueba que no solo come el niño, sino que también come el papá. Un extraño con comida que no saben de dónde salió, pero con todo un show alrededor de. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de una experimentación. Igual al experimento del extraño con el perrito. Ah, exactamente. El perrito que los va cautivando y se los lleva en función del perrito, tal cual. Entonces, digamos que eso es la experimentación. Después de haber conversado con los clientes y entenderlos, yo digo qué voy a construir y seguramente a partir de ahí hay mucho aprendizaje de qué cosas hacer, qué cosas construir. Listo. Vamos a la segunda parte de la charla y tiene que ver con innovación en modelos de negocio. Vamos a entender ese solo diagrama, que es un patrón de modelos de negocio y cómo experimentarlo. Entonces aquí vamos a hacer una abstracción. Supongamos que ya tenemos nuestro modelo de negocio, que es construir cada uno de esos componentes, pues ahí hay una cantidad de profundidad en cada uno de ellos. Para hacer una propuesta de valor, para hacer un producto mínimo viable, para diseñar un funnel de conexión con el cliente, para elaborar unos procesos que soporten eso que funciona, definir un precio estratégico que sea accesible a la competencia, pues accesible según la competencia que se tenga y que responda al valor que se entrega, ¿cierto? Que sea máximo en función del valor que se entrega.
y buscar un costo mínimo para que la operación pues sea lo más liviana económicamente y en consumo de recursos posible. ¿Qué hicimos? Nos traemos ese quién que detectamos en el validar, lo traemos y lo ponemos en el centro y queda convertido en un modelo de negocios en un diagrama similar a los de Osterwalder y Ashmauria, donde el quién está en el centro y, perdón, y el qué está, lo vamos a ver aquí más adelante con los patrones de modelos. Entonces ahí tenemos un modelo y empiezan a haber patrones en función de qué, en función de cuál es el qué, cuál es el cómo y cuál es el por qué. Entonces este diagrama es útil porque el qué es la composición de la propuesta de valor y el producto mínimo viable, ¿sí? Y yo puedo hacer innovación porque, y aquí es donde vengo a pellizcarle su creatividad, porque aquí es donde yo digo, bueno, dentro de la solución que estamos planteando para estos retos, nosotros estamos haciendo innovación en cuál componente o en varios componentes. Es decir, yo puedo decir, yo soy muy bueno y tengo una innovación en el qué, o sea, mi propuesta de valor es contundente, ¿sí? Yo le ofrezco, Sapos dice, yo le ofrezco zapatos y usted me los puede devolver, tiene un año para devolvérmelos si no le gustan, si los pone y le tallan. Ellos trabajan con un porcentaje de devoluciones entre el 0 y el 2%, que justifica completamente los costos de marketing, porque la gente lo hace con toda oportunidad y normalmente no devuelve nada. Entonces, yo puedo hacer una disrupción desde el qué, o puedo hacer una disrupción desde el cómo, y es cómo hacemos las cosas, que era uno de los retos que Paul mencionaba en el tema de ideación y que Samuel también mencionaba en qué para ver cómo funciona, y es una disrupción desde la infraestructura del negocio, es decir, cómo me conecto con esos clientes y cómo les entrego el producto o el servicio y cuáles son los procesos que tengo detrás de soporte, en ventas, de comercialización, de implementación, etc. Y el otro componente del modelo de negocio es, para identificar patrones, es el por qué, o sea, por qué obtengo ganancias. Es la fórmula de las ganancias. Insisto, no solo en dinero, sino que pueden ser ganancias en especie, ganancias en indicadores de impacto, etc. Cosas que cada vez van a ser más relevantes en la nueva era pues, de rediseño del mundo. Entonces, listo, estos son los patrones y tienen estos tres componentes y yo puedo ser disruptivo en uno de los tres. Veamos un ejemplo. AWS de Amazon es un ejemplo de una innovación que nace desde una utilidad en el cómo, ellos una disponibilidad en el cómo, es decir, AWS se creó para soportar a Amazon.com y tenían una infraestructura gigante que Amazon.com no lograba consumir y dijeron, venga, cojamos ese cómo, que es esa infraestructura gigante, y vamos a ofertar un servicio para que las personas puedan disfrutar de esta misma infraestructura. O sea, crear una nueva propuesta de valor para una demanda que existía. Entonces, ¿qué hice? Tomé un cómo, donde era muy fuerte, y lo convertí a través de una innovación en el qué, en una nueva propuesta de valor que permitió pues a ese quién, que eran todas las personas que tienen proyectos, desde startups hasta grandes empresas, que necesitan una disponibilidad de infraestructura en Internet, pues tenerla. Y desbloqueó una cantidad de ingresos potenciales que no tenía. Entonces ahí hubo una combinación desde explorar el mercado con una innovación en el qué le ofrezco a partir de algo que se llama reutilización del recurso. Y eso es AWS. Entonces se entiende un modelo de negocio a partir de la combinación de qué, cómo y por qué. ¿Listo? Y ese es un patrón que se llama reutilizadores. ¿Cómo es la ruta? La ruta es que yo hago un diagnóstico de mi proyecto, miro cuál es mi modelo de negocio actual, entonces armo esta estructura que decimos, miro identifico patrones, o sea, otros negocios con otros patrones que sean similares y opuestos, de ambos sabores sirven, los que sean parecidos al mío. Yo miro qué de esos patrones me sirve y lo adopto, y
me voy a experimentar ese nuevo modelo. ¿Listo? Entonces, cojo patrones iguales, distintos, veo que me sirve y sigo adelante. Y con eso innovo en mi modelo de negocio. Veamos un ejemplo para entenderlo. Resulta que hay una empresa que es una agencia de enseñanza de francés. Se llama OnPar. Y esta OnPar es de unos chicos de Manizales que han transitado por Bogotá, Medellín y el eje cafetero en el desarrollo de su negocio, participando de diversos procesos. Y ya estaban organizaditos. En 2019 empezaron a ganar juiciosamente dinero y ya se llegó a 2020, donde el modelo de negocio era el siguiente: cursos intensivos de francés con un producto que es una plataforma digital donde conectaban al profesor con el estudiante, conseguían los clientes a través de agencias agencias de gestión migratoria para las personas que iban a viajar a Canadá principalmente y eventualmente a Francia, y ganaban dinero a partir de vender niveles, nivel A1, nivel A2, nivel B1, el estándar de cómo se venden los niveles de idiomas. Entonces, ese era su negocio al principio, pues desde siempre hasta 2020. En 2020 llega la crisis y las empresas de origen francés dicen: cero presupuesto para capacitar empleados. Y las agencias dicen: nos cerraron los países, o sea, nada para hacer. Se acabaron los clientes nuevos de esas dos. Entonces, ¿qué dijimos? Madre, venga, innovemos en el modelo de negocio. Pongámonos a pensar. Y empezaron a ejecutar el proceso de innovación en modelos. Primero, diagnóstico. Analicemos el problema. Pues ya lo mencionamos. La crisis, cero clientes. ¿Sí? Entendieron los jugadores del mercado y entendieron los drivers de cambio. ¿Cuáles eran los jugadores del mercado? Pues los jugadores del mercado hay centros de idiomas y hay alianzas francesas o alianzas colombo-francesas en este caso, que ofrecen enseñanza del idioma, ¿cierto? Entonces esos son jugadores que están ahí, más nosotros, OnPar. ¿Y cuáles son las variables de ambiente? El COVID-19, que la gente tiene que estar encerrada y que la comunicación virtual es su forma de conectarse con el mundo. Entonces entendieron esa realidad y ese es su diagnóstico, ¿cierto? En su caso pueden hacer cosas similares. ¿Cuáles son los jugadores que están y cuál es la realidad que los invade? ¿Cuáles son los drivers de esa realidad? Segundo paso, revisar patrones. Entonces hay unos patrones similares y hay unos patrones que llamamos opuestos, ¿cierto? Es decir, negocios parecidos y negocios opuestos. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: listo, vamos a ver los similares. Entonces hay negocios de cola larga, o sea, nosotros tenemos segmentos dentro de estudiantes, tenemos jóvenes y adultos, principalmente adultos, pero hay un modelo, un patrón de cola larga que significa, es el que aplica Netflix, que es: venga, yo puedo atender con una oferta a los niños, con otra oferta a los adultos, con otra oferta a las personas, digamos que con tendencia a los documentales y a estos programas especiales, etcétera. Entonces yo puedo atender con diferentes contenidos a diferentes personas, puedo atender diferentes segmentos. Otro similar es, listo, uno que se llama empujar a tirar. No me voy a detener en ese para no alargar el tema. Entonces, y unos opuestos es, por ejemplo, Aikido, que es un patrón que lo que explica es, según esa palabra, que es un nombre de un arte marcial, es usar la fuerza del otro a mi favor, ¿sí? Ese es el principio del Aikido. Y enseguida vemos cómo lo asociaron. Y un tema de personalización masiva, como lo hace Nike o Adidas, que es: venga, diseñe su tenis y nosotros se lo hacemos. Pero se lo hacemos a mucha gente a la vez. Listo. ¿Qué pasa? Con esos modelos similares y opuestos, ellos dicen: creemos un nuevo modelo de negocio. Entonces, para adoptar esos patrones, para tener una consistencia interna con las cosas similares que cojan y una consistencia externa con las cosas opuestas, con los componentes opuestos que sirvan. Y ahí crean un nuevo modelo. Ese nuevo modelo es: venga, vamos a atender a los niños, un nuevo segmento. Aprovechando el tema de cola larga, bueno, ¿a quiénes tienen problemas hoy? Los niños. ¿Por qué? Porque no están disfrutando de sus clases virtuales, porque los colegios no estaban preparados
para las clases, no estaban preparados para las clases virtuales. Entonces ahí dijeron, ah, venga, entonces nosotros les damos entretenimiento, ¿sí? ¿Y qué producto usaron? Ah, tenemos que usar contenidos infantiles. Entonces entendieron que ese qué tenía que ser un qué diferente en función del entretenimiento. ¿Qué más absorbieron? Dijeron, venga, no podemos llegar a la gente a través de las agencias de migración, sino que debemos llegar a través de influenciadores. Entonces, ellos aprendieron, por ejemplo, del Aikido, que era el opuesto, el modelo opuesto, a usar la fuerza de los otros. ¿Cuál era la fuerza de los otros? La fuerza de los otros era que tenían unos campus gigantes, las academias tradicionales de francés, y la agencia francesa también tenía campus y profesores presenciales. Entonces ellos dijeron, esa fuerza que ellos tienen, usémosla en su contra. Nosotros nos vamos al mundo virtual y no necesitamos ese campus, o sea, ellos los dejamos en problemados con su campus. Ellos tienen profesores de planta, nosotros usamos profesores, digamos, como freelance y los ponemos en modo virtual. Entonces, por eso la plataforma que se ve aquí es la plataforma y con contenidos específicos, o sea, con el tema de personalización masiva, que era contenidos específicos, haciendo también una clase a la vez. Entonces era, venga, hacemos personificación masiva, personalización masiva, pero hacemos una clase, la dictamos, después hacemos otra y la dictamos. Y así se fueron yendo. ¿Cómo ganaron dinero? A través de paquetes mensuales de horas y no donde la gente podía cancelar su suscripción. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar aquí? Ellos se reinventaron, crearon un nuevo modelo de negocio para un segmento diferente, con unas características diferentes, aprovechando las circunstancias y pensando un poco en qué tomar de otros modelos opuestos y qué tomar de unos modelos de negocio paralelos para poder ser innovadores. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, después, ¿qué sigue? Experimentar y adaptarse con ese nuevo modelo de negocio. Y ese nuevo modelo se experimentó. Entonces, particularmente ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, ah, listo, vamos a experimentar la propuesta de valor, que son los cursos de francés en vivo para niños, cortos y entretenidos con profesores certificados y pedagogía y contenidos especiales. ¿Qué encontraron en la experimentación? Que aquellos profesores que tenían capacidades artísticas, como músicos, que eran pintores o que cocinaban en medio de la clase, eran los más atractivos para los niños. ¿Qué hicieron? Esos depuraron sus profesores para ver cuáles tenían esas capacidades y esos fueron los que pusieron a dar clases. Entonces, mejoraron su propuesta de valor en la experimentación. Experimentaron el producto y se dieron cuenta que las primeras versiones que hacían de los contenidos digitales no eran tan específicas y cuando ellos preguntaban, señalaban, creyendo ellos la nariz y señalaban y el niño decía la cara. Entonces no eran específicos y tuvieron que afinar sus contenidos digitales para que sí lograran cautivar a esos niños y enseñarles correctamente. Ahí fueron mejorando con la experimentación. El tema de conexión del cliente, se dieron cuenta que mientras más famoso era el artista, pues, o el artista era de música, o era un actor, no lograban convertir, no lograban ese efecto en que los padres pusieran sus niños a estudiar con ellos. Pero sí, los influenciadores que tenían una comunidad alrededor, por ejemplo, de ayuda en la educación, asesoría en la academia, cosas más enfocadas, más específicas, aunque tenían muchos menos seguidores, eran más efectivos para convertir. Entonces, esos fueron los influenciadores que buscaron. Y el precio funcionó perfecto. Paquete por horas que yo me podía suscribir, funcionó perfecto. Entonces, eso fue la experimentación de ese nuevo modelo de negocio. Resultados. El 50% de los ingresos es el segmento niños en todo 2020. Consiguieron 57 nuevos niños, alumnos activos,
más de 10 influenciadores que llegaban a más de 500.000 personas y más de 10 experimentos ejecutados y salvaron la pandemia. Hoy, el mes pasado, hicieron su récord en ventas, uniendo ya con la reactivación del otro segmento que tenían antes y sumado al de niños, hicieron ya récord mensual de ventas. Listo. Ese es el tema de modelos de negocios. Esa es la experimentación que quería compartir con ustedes. Y aquí se acaba el segundo ciclo. ¿Qué tenemos como ejemplos para, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo lo cogemos nosotros? Pues aquí hice un par de jueguitos que quiero compartirles en 3 minutos. Por ejemplo, para reciclaje, un modelo similar es el reciclaje en la tierra. Y ustedes tienen un reto, pues, que es hacer reciclaje de lo que llaman, entre comillas, basura espacial. Entonces uno dice, pues, ¿qué hace hoy el modelo de reciclaje en la tierra? Pues reciclar. Y tiene personas, dispositivos, recolectores y transportadores. Pero ¿dónde puedo ser diferente? En el proceso casero versus el industrial. Cuando digo casero es como es el reciclaje de la vida diaria. Entonces hay procesos de generación, de recolección, de venta al acopio, de transformación y luego de comercialización. Entonces ese pudiera ser un modelo de cadena normal de reciclaje. ¿Qué pasa en el tema industrial? Que en el punto 2 no solo hay siempre recolección, sino que a veces hay entrega. Es decir, una cantidad de empresas tienen la responsabilidad de darle destino a esos residuos, a esos desechos, y tienen que pagar para que se los recojan, o tienen que pagar para que se los transformen, ¿sí? Para darles destino. Es basura y tienen que pagar para llevarla. Entonces ahí hay un tip que uno dice, esto puede servir, esto me puede servir como un tip similar para yo poner a alguien a quién y cómo recolecta, hacerme estas preguntas para yo poner a alguien en función de la basura espacial a recolectarla, ¿sí? O que los mismos que la desechan tengan que pagar por él, porque alguien se la recolecte. O eventualmente, entonces tengo que pensar en quién y cómo recolecta, empiezo a hacerme preguntas según el arte de preguntar, el arte del cuestionamiento que nos mencionaba Paul, quién y cómo la transforma, y la responsabilidad, empiezan a aparecer conceptos como responsabilidad extendida del producto, que es un concepto del reciclaje terrestre, y es que las empresas tienen que tener una responsabilidad de qué va a pasar con su producto cuando no se use, o eventualmente la creación de rellenos sanitarios espaciales. No diga, está bien, usted va a dejar el satélite, pero lo tiene que hacer llegar hasta esta zona, porque tiene algunas características o porque es posible que ahí se viva un proceso de reciclaje posterior. Entonces ahí en el cómo puede haber una gran diferencia, ¿sí? Yo cómo puedo ganar dinero por venta de material crudo o venta de material transformado, y esas dos cosas las puedo usar en el modelo espacial. Entonces, aquí veo un ejemplo similar que puedo usar para otros. El pronóstico del clima, que es otro reto que tienen. ¿Qué tenemos ahí? Uno puede, como oferta de propuesta de valor actual, dicen, programación en tiempo real de actividades agrícolas. Eso es como una innovación, pero lo puedo hacer en tiempo real. Cuando se recoge, ejemplo, recoger aguacate cuando no llueve. El aguacate es un producto de exportación, digamos, muy importante en Colombia. ¿Y qué sucede? Cuando lo recojo y los árboles están mojados, la probabilidad de que, mejor dicho, aumenta el número de devoluciones por afectar la calidad del producto, y aumenta considerablemente, o sea, pasa de entre un 4 o 5% a un 25-30%. Eso significa una pérdida bien importante, no solo de los ingresos, sino del producto como tal. Entonces, ¿qué pongo como producto? Ellos lo hacen con estaciones meteorológicas que le van diciendo cómo hacerlo. ¿Cuál es la innovación? Venga, pasemos del ojo campesino al ojo espacial. ¿Qué podemos usar? En el método tradicional se usan para hacer esa vigilancia, por ejemplo, esa monitoreo de variables, pues cámaras de video. Hay unas tecnologías con rayos láser que disparan el láser a las plantas y saben cuánto nivel de agua tienen y cuánto nivel de riego hay que ponerles. Hay con radiometría, a través de dispositivos radiométricos. Hay un grupo de investigación que se llama justamente así, Radiométrica, en Bogotá, en la Universidad de los Libertadores, que son los másteres de Colombia en eso. Hay otros que hacen espectrometría con drones y cámaras de alta fidelidad con espectrómetros y pueden medir
la altura de las plantas y cómo varían el tiempo. Entonces yo puedo hacer una serie de ejercicios que tienen que ver, algunos con soluciones terrestres, algunos con soluciones, digamos, espaciales, combinadas con pues, espaciales de baja altura o combinadas, todas ellas, con fotos satelitales para poder entregar información que ojalá sea en tiempo real, que permita tomar decisiones como si recogemos o no el aguacate hoy o lo recogemos por la mañana, pero no por la tarde. ¿Listo? Entonces, me hago preguntas similares. Bueno, ahí se me quedó una de la anterior. ¿Cómo logro ganar? A través de niveles alcanzados de sostenibilidad ecológica crítica. Es una variable nueva en este mundo de la sostenibilidad. Y eso es un modelo de software como servicio, de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio. Los puedo prestar de esa manera. Igual lo puedo hacer combinando con fuentes espaciales. Y ya para terminar, este es un modelo distinto, modelo opuesto. El torneo GG es un tema de una plataforma para eSports. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces uno puede hacer relaciones de ese estilo. Para el reto de monitoreo de activos ambientales, dice uno en el ¿qué hace? Torneos GG, hace gestión de torneos eSports. Entonces yo puedo hacer el concurso del ciudadano ecológico. Y ellos tienen ligas ABC con diferentes niveles, pues yo hago las ligas XYZ en función del monitoreo de activos ambientales. En el cómo, pues los videojuegos tienen roles, armas, pases de batalla, rankings, y eso pues nada que ver con mi reto del monitoreo de activos ambientales, pero yo puedo poner roles, definir equipos, usar herramientas, entregar insignias para hacer las cosas, o puedo hacer un modelo, y aquí no estoy hablando de videojuegos, de la línea 1, 2, 3 para hacer ese monitoreo, o como de dar potencialidades como los cyber, que se ponen pues, sensórica adicional para detectar, por ejemplo, situaciones pues, de riesgo de activos ambientales. Tengo los rankings y los premios en los videojuegos, pero puedo tener los niveles de huella de carbono o compensaciones como quien participe, le suministramos alimento, que es algo pues que es importante en la conservación de la especie, pues del suministro alimentario. Listo, creo que coronamos en el tiempo. Ahora váyanse a surfear con el mercado. Creo que nos quedan como 2 minutos de preguntas, me van a regañar, pero ahí estamos. Con gusto. ¿Alguna pregunta? Bueno, mis datos para si no alcanzan, pues anoten el correo, escriben y por ahí les contesto. Hola, ¿están ahí? Pues en el chat no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiera hacerla. Ya estoy en el espacio, ya está oscuro aquí. Pues yo buenas tardes. creo que no hay. Hola. Sí, claro que sí, dale. Buenas tardes. Un gusto, mi nombre es Kleiber. Tenía una pregunta acerca de, pues, el modelo de negocio. Sí. Pues más veces una especie de cuestionamiento, ¿sí? En cuanto a modelo de negocio, si no encuentro competencia directa, ¿sí? O no encuentro mucha información sobre competencia en cuanto a esto, ¿qué puedo hacer para mostrarlo? Para hacer saber digamos, al cliente potencial, ¿sí? Que no tengo una competencia como tal en este campo, ¿sí? Es un campo el cual es muy poco explotado en Colombia y el modelo de negocio no se encuentra como tal en ese modelo de negocio como tal no se encuentra mucha competencia. ¿Sí me hago entender? Sí, de acuerdo. Debes considerar, pues, normalmente cuando eso pasa,
la percepción que pueden tener los jurados es que no has buscado lo suficiente, ¿cierto? Entonces hay que tener la claridad para lograr ilustrar que los jurados no juzguen de esa manera. Lo conveniente es pues mostrar competencia indirecta también, ¿cierto? O sea, algo que pueda ser un sustituto de eso, o que la gente lo esté solucionando de alguna manera. Digamos que tratando de meterme en el cuento de los retos, pues puede ser que lo que encuentres es que no haya quien esté yendo a recoger la basura espacial. Y definitivamente no encuentres una competencia para eso. Pero puede ser que haya una competencia indirecta porque algunos países estén reutilizando bases espaciales satelitales, por ejemplo, para hacer otras investigaciones. Entonces eso se vuelve una competencia. Ve, yo quiero recoger la basura, pero resulta que hay una competencia y es aquellos que reutilizan el espacio, algunos satélites en desuso por una razón y los utilizan para otra. Entonces puede ser que esas cosas, aquí haciendo pues como una especulación hipotética, puedan ser útiles como una alternativa de competencia porque es una destinación diferente a ese recurso. No sé si eso te sirva o ya me escribes y lo miramos puntualmente lo que quieras preguntar. Pues para que me expongas el caso. Listo, sí, señor. Listo, le agradezco. ¿Me podría de pronto regalar nuevamente sus contactos, por favor? Voy a poner en el chat ahí lo compartí y voy a dar el correo. Muchísimas gracias. Con gusto. Y también tengan presente que les vamos a compartir estas memorias hoy mismo. Y en las memorias también pueden encontrar el correo de John. Y pues el video de esta sesión para que lo vuelvan a ver si lo requieren, si tuvieron, no sé, alguna duda en cualquier parte de la información que nos dio John. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Claro, dale. Adelante. John, no sé, es como un consejo o un tip. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los emprendedores que estamos empezando, cuando tienes en tu modelo de negocio un actor como un socio, un posible socio, como una federación o algo por el estilo, pero tú estás empezando, tú no tienes nada más que una idea? ¿Cómo llamamos la atención de esos grandes actores del ecosistema? Pues primero tienes que convencerte de que ese actor te va a servir a través del tiempo, ¿cierto? Es decir, que te puedes ir a vivir con él en un submarino, darle la vuelta al mundo, o que puedes pasar una pandemia con él, para entender que sí te va a servir, que dentro de 2 años o dentro de 3 años todavía te sirva, te sea útil pues para el emprendimiento, para lo que lo necesitas. Después de tener esa claridad, llamas la atención si identificas una necesidad que él tenga o una oportunidad que él pueda aprovechar como gran empresa que no la haya visto y tú sí. Ese sería como el truco. Insisto, es una respuesta general, pero el tip es encontrar eso donde tiene esa necesidad. Te doy un ejemplo. Pues acompañando algunos grupos de investigación, pues nos hemos encontrado con que actores grandes como el Ministerio de Salud no lograban el monitoreo de las cadenas de frío de las vacunas. Y una startup tenía eso resuelto, entonces como le resuelve un problema específico, el Ministerio de Salud dice, venga hermano, implementemos eso en diferentes municipalidades y departamentos del país para que garanticemos la entrega de las vacunas. Un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, hay una empresa muy pequeñita que dice, venga, yo tengo un dispositivo que es capaz de explotar las minas antipersonales para que no afecten a la población civil o a la población técnica alrededor de algunas zonas. Entonces, eso llama la atención porque dice, wow, vení, eso me resuelve una problemática, aliémonos. Nosotros no contratamos normalmente a particulares, pero en este caso, como tenés algo excepcional, sí nos interesa que trabajemos juntos y que hagamos algunas investigaciones adicionales y desarrollos adicionales. Eso como para ponerte 2 ejemplos de la vida real.
que se vienen a la cabeza de pequeños que han jugado con grandes porque tienen soluciones extraordinarias. Gracias. Con gusto. Pues creo que ya se nos terminaron las preguntas. Muchas gracias nuevamente por su participación en estas 3 charlas. Como les decía al comienzo, hoy finalizamos con este tema de modelo de negocios. Les deseamos muchos éxitos en esta hackathon, en la resolución de los retos y estén muy pendientes del correo hoy porque les va a llegar las memorias. Cualquier duda vamos a estar muy pendientes. Que tengan feliz tarde. Muchísimas gracias, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. John. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Con gusto. Con todo el gusto. Hasta luego.